Distancia entre dos puntos. Definición. Si los puntos P con coordenadas x1, y1 y Q con coordenadas x2, y2 son dos puntos que pertenecen al plano cartesiano, se tiene que la distancia que los separa corresponde a la longitud del segmento de recta que los une. En el plano que aparece en la parte inferior de la pantalla se muestran los puntos P y Q con coordenadas x1, y1 y x2, y2, así como se ha trazado el segmento de recta que los une, cuya longitud se asocia a la distancia que los separa. ¿Y cómo calcular la distancia entre dos puntos? Para calcular la distancia entre dos puntos P y Q, es decir, para determinar la longitud del segmento que los une, se usa la expresión distancia de P a Q igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado, en donde d representa la distancia entre los puntos, x2, x1, y2 y y1 son las coordenadas de los dos puntos dados. Ejemplos. Ejemplo número 1. Calcular la distancia entre los puntos P con coordenadas 2,1 y Q con coordenadas 4,5. Solución. En el plano que aparece en la parte derecha de la pantalla se han dibujado los puntos P y Q respectivamente y además se ha trazado el segmento de recta que los une. Para calcular la distancia entre los dos puntos, inicialmente se identifican las coordenadas x2, x1, y2 y y1 de los puntos dados. Es importante tener en cuenta que la persona quien resuelve el ejercicio determina el orden de estos valores, teniendo en cuenta que debe respetar siempre que la primer coordenada es la coordenada x, mientras que la segunda se asocia a la coordenada y. En este caso seleccionaremos los puntos dados y denominaremos como coordenadas x1 y y1 a las coordenadas del punto P, mientras que las coordenadas del punto Q se denominarán como x2, y2 respectivamente. Como siguiente paso se sustituyen los valores identificados en la fórmula de la distancia y se efectúan las operaciones obtenidas. Es importante recordar la fórmula de la distancia entre dos puntos, la cual aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. Al reemplazar los valores asignados previamente, se tiene entonces que la distancia entre P y Q es igual a la raíz cuadrada entre x2, que es igual a 4, menos x1, que es 2, elevado al cuadrado, más y2, que es 5, menos y1, que es 1, expresión que también se eleva al cuadrado. Se tiene entonces que la distancia entre P y Q es igual a la raíz cuadrada entre, al romper paréntesis, 4 menos 2 elevado al cuadrado, más 5 menos 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, se tiene que la distancia entre P y Q es igual a la raíz cuadrada entre 4 menos 2 igual a 2 elevado al cuadrado, más 5 menos 1 es 4, también elevado al cuadrado, lo que nos permite deducir que la distancia entre P y Q es igual a la raíz cuadrada entre 4 más 16, de donde se tiene que la distancia entre P y Q es igual a la raíz cuadrada de 20, expresión que al calcularse nos permite encontrar que la distancia entre los puntos P y Q es igual a 4,47. Ejemplo número 2. Calcular la distancia entre los puntos P con coordenadas menos 4,4 y Q con coordenadas menos 2, menos 1. Solución. En la figura de la derecha se han ubicado los dos puntos P y Q respectivamente, y además se ha trazado el segmento de recta que los une, cuya longitud se asocia a la distancia que separa a los dos puntos. Inicialmente identificaremos las coordenadas x2, x1,
Y2 y Y1 de los puntos dados. Y teniendo en cuenta que la persona quien resuelve el ejercicio determina el valor de las coordenadas, siempre y cuando se tenga en cuenta que la primer coordenada se asocia al eje X y la segunda al eje Y, en esta ocasión denominaremos como X2 y Y2 a las coordenadas del punto P, mientras que denominaremos como las coordenadas X1 y Y1 a las coordenadas del punto Q. Como siguiente paso, se sustituyen los valores identificados en la fórmula de la distancia y se efectúan las operaciones obtenidas. De esta manera se tiene que la distancia entre los puntos P y Q es igual a la raíz cuadrada entre menos 4 menos 2 elevado al cuadrado más 4 menos 1 elevado al cuadrado. Al romper paréntesis se tiene entonces que la distancia entre los puntos P y Q es igual a la raíz cuadrada entre menos 4 y teniendo en cuenta que menos por menos es igual a más 2 elevado al cuadrado más 4 y nuevamente aplicando la ley de los signos más 1 elevado al cuadrado. Al resolver las operaciones en el interior de cada paréntesis, se tiene que la distancia entre los puntos P y Q es igual a la raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Por lo tanto, se tiene que la distancia entre P y Q es igual a la raíz cuadrada entre 4 más 25, lo que nos conduce a obtener que la distancia entre estos dos puntos es igual a la raíz cuadrada de 29, operación que al calcularse nos permite determinar que la distancia entre los puntos P y Q es igual a 5,39. Y listo, hemos finalizado nuestros ejercicios. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartir. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte de nuevos videos.